Hola, hola a todos. Bendiciones. Un abrazo, Miriam. Un abrazo grande. Marta Sánchez, bendiciones. Enrique Guerrero. Un abrazo, Enrique. Ivonne. Saludos, Ivonne. Bendiciones para todos. Mariano y Miriam. Qué bueno que están conectados. Claudia Patricia Gómez también se conectó. Qué bueno. Ok. Miguel Ángel Menegas. Saludos. Yolima, un abrazo a la distancia. Luz Cruzado, también bendiciones para ti. Aidelis Ávila, abrazos. Arlene Cabot, bendiciones para tu vida. Ok. Bueno, iniciamos, creo que la tercera clase de raíces, discipulado, raíces hebreas. Permítame mencionarle algo. La idea de, mi idea, por lo menos, de estas enseñanzas es que, aun cuando yo llevo una secuencia, yo no he planteado un pensum como tal, un temario como tal. La idea es ir trayendo algunos temas que son base, que son fundamento, por lo menos en esta primera parte. Otro de mis objetivos pues es también, o ha sido, consolidar un grupo. Y bueno, ya tenemos alrededor de 183 personas en este grupo. Y entiendo la gran necesidad que existe en este momento de establecer fundamentos, de establecer pautas claras en relación a cuál debe ser nuestra línea de pensamiento, nuestra línea de creencias. ¿Ok? Wilmar Valencia, un abrazo. Juan Carlos Chávez, bendiciones para tu vida allá en Tiquicia. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hoy hay muchas posiciones, o hay muchas, ¿qué podríamos decir? Mucha gente introduciendo cosas que no son propias de nuestras raíces efraimitas o benjaminitas. La intención no es volver al judaísmo rabínico, sino más bien, como ya hablamos en la primera clase, encontrar nuestra identidad. El proceso en el que nosotros estamos nos lleva a encontrar nuestra identidad, nuestras raíces. Y por eso el discipulado se llama discipulado de raíces hebreas. La clase pasada hablamos acerca del idioma hebreo, hablamos del contexto histórico en relación a el idioma hebreo. Vimos lo que los mal llamados padres de la iglesia dijeron acerca del idioma original de la escritura. Y mencioné pues que sí, hay un gran debate en esto, que fue escrito en griego, que no, que los discípulos y la mayoría no hablaban griego koiné, algunos arameo, pero que el hebreo se había perdido, y un montón de cosas. Pues respeto opiniones, pero hay muchos eruditos que piensan lo contrario. Entonces hablamos de eso, establecimos algunas pautas alrededor de esto, porque es importante conocer el contexto para poder definir la línea que vamos a seguir, para tener fundamento, darle fundamento a nuestra identidad. Entonces la clase de hoy tiene que ver con dos cosas. Uno, alimentar la identidad, nuestra identidad, ¿ok? Familiarizarnos con el texto bíblico y también con el contexto en que todos estos acontecimientos se dan. Entender qué es ese contexto es fundamental, porque las teologías tradicionales
y sobre todo los seminarios teológicos de las diferentes denominaciones han seguido la misma línea que se estableció desde Esaú a los judíos edomitas, y luego al mezclarse con las 10 tribus perdidas que ya Dios les había prohibido celebrar festividades, etc., se genera un antisemitismo muy fuerte. La línea edomita, esa línea es la que establece Roma, es decir, Roma nace de los edomitas. Edomitas son los descendientes de Esaú. Ahora ponga cuidado a esto porque no es mi tema, pero quiero traérselo a colación por algo importante. Los judíos, las 10 tribus del norte, es decir, casa de Efraín o casa de Israel o casa de José, y ese es un tema que vamos a ver luego, las 2 casas de Israel, porque es fundamental, se mezclaron y se unieron con esta línea judíos edomitas, conformando un bloque que luego dio, repito, lugar a Roma. El resentimiento que había y la pugna entre judíos, casa de Judá, y la casa de Efraín, el reino del norte. Recuerden que la capital del reino del norte era Samaria, y samaritanos y judíos, es decir, casa de Judá, no se llevaban. Pues esto trasciende y encontramos en Roma un fuerte antisemitismo, un fuerte antijudaísmo, ¿ok? De tal manera que se generaron una serie de conceptos que vamos a ver y aclarar. Por ejemplo, el tema de que Yeshua estuvo enfrentado con los eruditos de su tiempo, con los fariseos, con los saduceos, o sea, como si Yeshua tuviese un antagonismo con ellos y ellos fueran una cosa y Yeshua fuera otra. Creo que es hasta maliciosa, podría interpretar yo esa tendencia. Pero por otro lado también encontramos los 6,000 preceptos rabínicos, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a entrar a ese tema y vamos a analizar dónde nace la equivocación de algunos cuando se interpretan ciertos pasajes de la Escritura. Como Colosenses, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice que toda acta de decretos, creo que es ese, dice que toda acta de decretos que era en nuestra contra, dice, fue quebrada, fue cancelada. Toda acta de decretos fue cancelada, fue anulada. Y dice, y exhibido públicamente todo principado y toda potestad. Y se ha usado ese pasaje para hablar entonces de las maldiciones que el Señor rompió para nosotros. Se ha hablado de todo aquello que el enemigo tenía en nuestra contra, que todo fue clavado en el madero y ellos, principados y potestades, fueron exhibidas, pero nada que ver, muy lejos de la interpretación correcta. Ese pasaje tiene que ver con los preceptos rabínicos o las takanot. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a entrar a ese tema y voy a ir despacio para que usted pueda ir asimilándolo y yo despacio para poderlo explicar bien también. Ok, entonces vamos a hablar de los preceptos rabínicos. ¿Ok? Un saludo a los pastores Prada, un abrazo, primo. Rudy Prada es mi primo.
junto con su esposa, están aquí conectados. Les mando un gran abrazo. Ok, vamos a entrar entonces en el tema, preceptos rabínicos. El primer punto que vamos a tocar tiene que ver con la cátedra de Moisés, es decir, la sucesión en la autoridad, que se desprende del liderazgo de Moisés hacia el liderazgo de, llamémosle rabínico, o de otras autoridades. Apóstol Holbert Escala, un abrazo para vos, para tu esposa. Ok, entonces iniciamos por acá. Mateo 23, versos 2 y 3, dice lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. De plano hay que primero establecer aquí una pauta. Habían varios grupos de fariseos, ¿ok? Y uno de esos grupos, es a los que Yeshua constantemente está confrontando por su tendencia, por su línea de pensamiento, por sus interpretaciones y sobre todo por el uso abusivo de la autoridad. Dice el 3, por tanto, todo lo que guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ok? La palabra cátedra viene del hebreo ketidra, que significa el asiento. Literalmente significa entonces el asiento. Según esta doctrina farisaica, los rabinos tienen la autoridad de Moisés. Lo ve acá. Esta autoridad, según ellos, es absoluta. Todos los rabinos que presiden el tribunal sobre Israel son el equivalente del tribunal de Moisés, por tanto ejercen autoridad como un tribunal para interpretar Torah y juzgar. Aquí hay un tema muy delicado, y es el asumir de parte de los fariseos, asumir que igual autoridad que tuvo Moisés, igual autoridad tuvieron ellos. Recordemos que el Eterno les dio a Moisés la Torá oral y la Torá escrita. Le dio la Torá escrita y luego le interpretó pasaje por pasaje la Torá. ¿Ok? Entonces tenían la Torá escrita y la interpretación de la Torá. Pero esa interpretación la dio el Dios eterno. ¿Ok? Los fariseos entonces asumen la autoridad de Moisés, y dentro de la autoridad de Moisés, la libertad, comillas, para poder interpretar a sus anchas e ir más allá. A ver, dice, los fariseos bajo esta autoridad, la cual Yeshua reconoce, porque Yeshua la reconoce, legislaron sobre Israel alrededor de 6,000 preceptos rabínicos denominados por algunos la cerca alrededor de la cerca. Eso se le llama takanot. La palabra takanot. La takanot son entonces, o las takanot, son los preceptos rabínicos. Tiene que ver con la tradición de los ancianos. Esto es muy importante. Mateo 15, del 1 al 3, Mateo 15, del 1 al 3, los fariseos confrontan a Yeshua. Y en la confrontación, obviamente, pues, Yeshua devuelve esa confrontación, porque los fariseos acusaban a los discípulos de Yeshua que no se lavaban las manos. Ya lo vamos a ver más adelante. Que no se lavaban las manos.
Entonces, el lavamiento de manos es una takanot. Es una de las takanot. Es decir, no es Torah. Fue un precepto que de acuerdo a la tradición de los ancianos se estableció. Pero para los fariseos era como Torah. ¿Me explico? Ok. Como ese del lavamiento de las manos, establecieron 6,000. Y a esos 6,000 se les estableció, se les reconoció, se les tituló la cerca alrededor de la cerca. Es decir, son mandamientos, claro, que lo que buscaban era proteger al pueblo haciendo una cerca que le permitiera no llegar a la otra cerca donde estaba el precepto directo de la Torá. Entonces, el objetivo de esto era proteger al pueblo de la transgresión de la Torá o de quebrantar el mandamiento. Esta legislación, entonces, se le llamó la tradición de los ancianos. Debemos establecer entonces una diferencia entre la Torá escrita y la Torá oral, que como dije hace un rato, le fueron entregadas ambas a Moisés en el Sinaí. Estos 6,000 preceptos se convierten en una extensión de la Torá oral. Oiga bien, una extensión de la Torá oral, y nacen de la interpretación, de la aplicación de las dos Torá, más las conclusiones de los debates rabínicos o gemarot. Entonces, estas son las takanot. Yeshua entonces lo vemos confrontado con este grupo de fariseos, no por la Torá, como algunos nos quieren decir, no por la ley, porque según algunos la ley está abolida, lo cual es incorrecto, sino lo que Yeshua está confrontando son las takanot, es la creencia y la defensa que los fariseos, sobre todo este grupo, hacían de esos 6,000 preceptos rabínicos. Entonces, en un momento determinado, Yeshua les dice, pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Él es el padre de mentira. ¿Qué está diciendo Yeshua aquí? Esta expresión es muy importante entenderla. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué les dice que son del diablo? ¿Es que estaban endemoniados? Como he oído predicar. No estaban endemoniados. No era ese el tema. No era ese el punto. Cuando les dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo, lo que está hablando es de la paternidad engañosa. ¿Por qué? Porque la paternidad es instrucción. Entonces, quien te instruye y derrama sobre ti su esencia es tu padre. ¿Ok? Entonces, dentro del contexto hebreo, la paternidad existía. El maestro era un padre espiritual, ejercía una paternidad. Entonces, Pablo dice, yo os engendré mis prisiones. ¿Por qué? Porque desde las prisiones, desde sus prisiones, él enviaba las enseñanzas, enviaba las cartas. Dicho sea de paso, cuando Pablo llegaba a una ciudad, no preguntaba por dónde estaba el hotel o la posada, sino que preguntaba por dónde estaba la cárcel, porque ahí es donde pasaba la noche normalmente. ¿Me explico bien? La Biblia no habla de coberturas. Sí, Carlos Soto creyó en algún momento, en algún tiempo, el tema de la cobertura, pero estudiando un poco, pues, la luz viene y entendimos que no existe el término cobertura, sino para la reina del cielo, los klipot, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sí hay? Paternidad. Hay paternidad. Ok, quedamos claros en ese tema entonces. Ahora, ¿quién es tu padre?
Así como Darth Vader, yo soy tu padre. Tu padre es quien te instruye. Tu padre es quien vierte la sustancia revelada en él y te alimenta. Y puedes ver un crecimiento, puedes ver un desarrollo, puedes ver una proyección. Porque no es solo oír prédicas, es más que oír una prédica. Es la impartición bajo sustancia que te va a hacer crecer. El sistema religioso no tiene esto. Entonces, la tradición de los ancianos en ocasiones reñía con la Torá. Ponga cuidado a esto. Entonces, la tradición de los ancianos en muchas ocasiones invalidaba la Torá. Y se llegó a decir, y se dice todavía en grupos ortodoxos y otros, que es mayor el precepto. Me cortó. Bien, se nos cortó el video por un problema en mi teléfono, pero yo creo que ya lo solucioné, o más bien, no sé si lo empeoré, pero bueno, mientras pueda transmitir, después resuelvo la otra parte. Bien, vamos a dar tiempo que terminen de conectarse a los que estaban conectados para seguir. No le voy a echar la culpa al diablo, pero sí la tiene. Ay, padre buena. Bien. Ok, ahí van sumando todos los que iniciaron en el primer video. Les pido disculpas, por favor, pero bueno, mucho de aplicaciones, el teléfono y saturó la memoria y no podía procesar el video. Espero que lo que le quité nos solucione el problema. Ok, soy ya se conectó, Nicolás Nahuel también, Arlene ya está de vuelta, Marta Sánchez también, ¿qué más? Ivonne, etcétera. Ok, creo que continuamos. Entonces, lo último que dijimos es que si en el momento que las Takanot chocaban con la Torá, la tendencia de ellos fue y es mantenerse con la Takanot. Esto es muy serio. Y de hecho, el catolicismo plantea algo muy similar. Cuando la tradición riñe con la escritura, gana la tradición. Por ejemplo, la ascensión de María. Se reconoce en 1500 y algo que María ascendió a los cielos. Y entonces, y cuando se pregunta, ¿y dónde estuvo antes de ascender? ¿Dónde estuvo 1500 años? Entonces ellos dicen, eso es lo que dice la tradición. Entonces, como la tradición lo dice, es más fuerte que la palabra. Ok. Yo lo que quiero es irle construyendo el contexto donde Yeshua habló para entender qué fue lo que dijo y llegar a una conclusión. Ok, entonces tenemos 6,000 preceptos o takanot. Sus objetivos eran bien claros.
Ok. Los 6.000 preceptos rabínicos entonces se convierten en una extensión, perdón, de la Torá oral. Los fariseos basan su doctrina fundamental en la Torá oral, llamada también la ley oral. ¿Ok? Luego del siglo I, la Torá oral comenzó a ser escrita y alrededor del 200 se convirtió en la Mishnah. La Mishnah, que significa doctrina en hebreo, se convirtió en un código de derecho vinculante para todo rabino. ¿Ok? Según la opinión ortodoxa, esta Torá oral tiene el mismo valor que la Torá escrita o la Torá o bíblica. Oiga bien, opinión ortodoxa, esta Torá oral, a la cual se le agregaron los 6.000 preceptos rabínicos, tiene el mismo valor, según ellos, que la Torá escrita o la Biblia. ¿Ok? Eso es serio. Por generaciones, muchas revisiones se le han hecho a esta ley oral por doctores de la ley, evidenciando huellas de esas revisiones practicadas después del año 200. Este es un hecho histórico. Ahora, ponga cuidado a esto. Cuando Yeshua le dice a la gente, él proclama lo siguiente, él dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Porque él dice, porque mi yugo es liviano y ligera es mi carga. En el pensamiento rabínico, se tenía la expectativa de que cuando el Mesías viniera, él daría la correcta interpretación de la Torá. ¿Ok? La expectativa que los rabinos tenían es que cuando el Mesías apareciera, él daría la correcta interpretación de la Torá. Entonces, tenemos a Nicodemo viniendo de noche, donde Yeshua, no porque venía a escondidas, eso es equivocado, sino porque de noche Yeshua hablaba con los más íntimos y le daba la perla, es decir, las conclusiones, la esencia de la enseñanza que él había dado. ¿Y cuál es el tema que hablan? El tema que se habla es sobre el nuevo nacimiento. Pero no está hablando del nuevo nacimiento del que usted y yo conocemos. Está hablando de la Torá. Quien abraza la Torá y decide caminar por la Torá, nace de nuevo. Es nacer a la Torá. No estamos hablando del nuevo nacimiento, no se está hablando del nuevo nacimiento que usted y yo hoy entendemos a través de la redención y la salvación de Yeshua. Nacimos de nuevo, dentro de nosotros se genera un despertar, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y nuestro espíritu que estaba dormido, nuestro Neshama, ahora interacciona con el Dios eterno. No está hablando Nicodemo y Yeshua de eso. En ese contexto tiene que ver con nacer de la Torá. Eso es el nuevo nacimiento del que están hablando. Entonces Nicodemo dijo, tenemos que volver al vientre de nuestra madre, es decir, volver al inicio para volver a interpretar la Torá de forma correcta. Tenemos que volver entonces a nacer de nuevo. Volver a recorrer el camino. ¿Por qué? Porque estamos llenos de errores. Estamos llenos de interpretaciones. Esos 6.000 preceptos rabínicos entonces. Bueno, de hecho, dicho sea de paso, Nicodemo lo viene a consultar, que es el 71 en el Sanedrín, es decir, el segundo abordo
es una autoridad. Él no hubiera venido a consultar a Yeshua si no se reconociera en Yeshua su autoridad. Se dice que Yeshua formaba parte de un tribunal pequeño que el Sanedrín consultaba. Es decir, eran eruditos, conocedores de la Torá, que tenían mucho respeto como maestros. Él formaba parte de ese grupo que el Sanedrín consultaba cuando la interpretación y la aplicación de la Torá en un momento determinado se veía en conflicto. ¿Estamos claros? Vaya anotando. Entonces, cuando Yeshua dice, vengan a mí, perdón, los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Él dice lo siguiente, porque mi yugo, es decir, mi interpretación de la Torá, no les pondrá una carga pesada, porque ya tenían una carga pesada, los 6,000 preceptos rabínicos. De eso está hablando Yeshua. Vengan a mí los que están cargados y hechizados. Carlos Soto, sí, hechizados, manipulación. Los que están manipulados, los que están bajo hechicería, los que están bajo condenación, vengan. Porque eso es lo que genera el hermetismo. Y aún hoy tenemos hermetismo en muchas iglesias. Muchas denominaciones operan bajo los parámetros del hermetismo de Hermes Trimegisto, egipcio. Que dicho sea de paso, en Alejandría es donde nace la teología. Ok, entonces, cuando Yeshua dice, lo que estaba diciendo, ustedes están cargados, tienen 6,000 preceptos sobre sus hombros, pero mi yugo es liviano. Y la interpretación y la aplicación de la Torá que yo les doy es fácil de ponerla en práctica. De eso está hablando Yeshua. Entonces, cuando Yeshua habla, la gente lo oye, la gente lo sigue, porque tiene autoridad. Porque reconocen en él, uno, que tiene la autoridad para dar la interpretación correcta de la Torá. Por eso lo buscaban. Entonces, es un grupo de los fariseos los que están enfrentados con Yeshua, aquellos que defienden sus intereses y la posición de ellos de ser la sucesión de Moisés, de estar sentados en la cátedra de Moisés. Autoridad, comillas, que se convirtió en arbitrariedad para legislar más allá de la Torá. 6,000 preceptos que los cargaron. Ese es el yugo del cual Yeshua habla. Entonces, Yeshua no estaba en contra de la Torá. Yeshua estaba en contra de los fariseos, que se atribuyeron ser el asiento de Moisés o la cátedra de Moisés para poder legislar 6,000 preceptos que se convirtieron en un yugo pesado sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que abolió Yeshua? Esos 6,000 preceptos rabínicos. ¿A qué se refiere Pablo con el acta de decretos que nos era contraria? Está hablando de esos 6,000 preceptos rabínicos. Por eso no le está hablando a gentiles. Eso que Pablo dijo no es para gentiles. Que está en Colosenses 2, perdón, corrijo lo que dije antes. Cuando vamos a la Escritura y vamos a los 4 evangelios, Mateo, ¿qué encontramos? Sí, pareciera ser como que Yeshua está enfrentado, pero esto es lo que Yeshua está enfrentando. Son entonces 6,000 preceptos rabínicos. Ok. Algunos ejemplos de estos. Encender el fuego en Shabbat. Entonces, el Eterno había prohibido hacer trabajo en Shabbat. Y bueno, hoy sigue vigente. Por eso
el nuevo orden mundial y su estrategia está buscando establecer la ley dominical. ¿Ok? Entonces, no se podía encender fuego en Shabbat. ¿Qué hacían muchos de ellos? Contrataban personas que eran gentiles de otros pueblos para que fueran sirvientes y encendieran en fuego el Shabbat. Eso se llama hacer trampa. Entonces, para no quebrantar el Shabbat, se contrataban esas personas. Una cerca alrededor de la cerca. La milla sabática, por ejemplo. El gran debate, las gemarot alrededor de no trabajar en Shabbat, de descansar en Shabbat, de reposar en Shabbat. Las gemarot, es decir, los debates, argumentos iban y argumentos venían. ¿Por qué? Porque ¿cuánto ejercicio puede hacer una persona para quebrantar el Shabbat? Ok, no trabajamos, pero si caminamos, ponga cuidado hasta dónde llega esto. Estoy hablando de las takanot, ¿ok? No es que yo creo esto. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Se estableció que una persona no podía caminar más de 1 milla porque entonces quebrantaba el Shabbat. ¿Ve la cerca, alrededor de la cerca? El Eterno dice, guardarás mi día de reposo, retraerás tu pie de hacer tu obra, etc. Pero entonces ellos van más allá y establecen la milla sabática. No pueden caminar más de 1 milla porque quebrantan el Shabbat. Por eso usted ve que hoy, judíos de la casa de Judá, en la diáspora, ellos se ubican en barrios y ponen una sinagoga en ese barrio para no caminar más de 1 milla. Tienen el dinero para comprar propiedades y establecerse ahí, pero así no caminan más de 1 milla. Entonces usted los verá el Shabbat van caminando a la sinagoga. Salen de sus casas y caminan a la sinagoga. ¿Para qué? Para no quebrantar, el Shabbat. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces. ¿Quedó claro? El tema de los 40 azotes menos 1 es una regla. Entonces, por si se equivocaron en la cuenta, entonces se da 40 azotes menos 1 para no pasarse. Ok. Dentro de estos está lo que mencioné en Mateo 15, 2 al 3, el lavamiento de las manos. Entonces, los fariseos le señalan a Yeshua y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahora entonces ya sabemos que cuando dice la tradición de los ancianos, está hablando de las takanot, de la cerca alrededor de la cerca. La tradición de los ancianos son esos 6,000 preceptos. Dice, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces, el lavamiento de las manos lo establecieron ellos. Era parte de la tradición. No era Torah. Era parte de las takanot. Entonces, la respuesta de Yeshua, ¿cuál fue? Ustedes quebrantan el mandamiento del Eterno con sus tradiciones. Eso es tradicionalismo. Y hoy tenemos tradicionalismo. Muchas denominaciones, dentro de sus estatutos, dentro de sus reglamentos, hay legislaciones que no están en la Biblia. Que no están en la Biblia. Y contradicen o riñen contra lo que la Escritura establece. Hablemos de las disciplinas, por ejemplo. Aquel pecó, entonces lo pusieron en disciplina. O no hizo lo que lo pusieron en disciplina. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si una persona cae, hay que restaurarla. El compromiso es restaurarla. El compromiso es caminar con él para ver por qué
fue que se produjo lo que se produjo y cómo restaurarlo. Pero la religión no está comprometida con la restauración. La religión solo está para señalar y para condenar. Entonces, las takanot son promulgaciones, son reformas hechas por hombres. ¿Ok? Yeshua debatió con los fariseos, o con un grupo de ellos, por las takanot. ¿Ok? Ahora, vamos a otro concepto, que lo voy a ligar con esto que acabo de decir. El famoso tema de Torah o ley. ¿Cuál es la palabra correcta? O más bien, ¿es correcto usar ley? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Porque existe una gran confusión entre lo que es Torah y lo que es ley. El Eterno le entregó a nuestro pueblo en el Sinaí preceptos, mandamientos, ordenanzas, testimonios, juicios, pero no una ley como tal. Entonces, ¿dónde viene el conflicto? ¿Y por qué se da este conflicto? La palabra ley tiene una connotación negativa y es por su origen. Y ya lo vamos a ver. Como muchos ya saben, la palabra Torah es una palabra que hace referencia a arco y flecha. Es decir, es una palabra compuesta, arco y flecha. La raíz hebrea de la palabra Torah es la palabra yarah, Y-A-R-A-H. Entonces, yarah tiene que ver con tirar una flecha para dar en el blanco. La implicación entonces es instruir para acertar, para dar en el blanco. Eso es lo que significa. Es instruir, es decir, entrenar para afinar puntería. Cuando nosotros logramos obedecer y hacer lo que la Torah dice, dimos en el blanco. Pablo dice, yo prosigo al blanco. Tiene que ver con caminar sobre lo que Dios trazó. Entonces, de la palabra yará se desprende la palabra more, que es maestro. Entonces, un maestro es aquel que instruye para desarrollar un estilo de vida de acuerdo con la Torah y alcanzar entonces una meta, un destino, es decir, dar en el blanco. Entonces, imagínense a un maestro como un instructor de arco y flecha. Esa es la idea, para dar en el blanco. De tal manera que la Torá está asociada con enseñar, con instruir para la vida. Torá es instrucción de vida para la vida. ¿Y quién instruye entonces? Un padre. Es un padre el que instruye, pero en la Torá. Entonces, ponga cuidado a esto que le voy a decir. Cuando la instrucción que se da no está alineada con la Torá, genera error. Lleva a zona de error. Las takanot, por lo tanto, lo que fueron generando poco a poco fue que el pueblo del Eterno entrara en zona de error.
Porque en Israel era el padre, sobre todo, el encargado de instruir a los hijos y a la esposa en la Torá. Por tanto, la Torá es el manual de instrucción de un padre, el Padre Eterno, para sus hijos. Vean lo nocivo entonces de las takanot, porque lo que hacían era llevar a zona de error. Por eso Yeshua dice, ustedes tienen una instrucción equivocada, una Torá equivocada, una Torá distorsionada, es una Torá de muerte, una Torá de error. En 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice, toda la Torá, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí está la función de la paternidad. Dentro del contexto del pueblo de Dios, sea la paternidad dentro del núcleo cosanguíneo o la paternidad dentro del núcleo del pueblo de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra, es decir, capaz de dar en el blanco. Entonces, la Torá no es un fin en sí misma, es un medio para alcanzar una calidad de vida. Si hay una instrucción equivocada, se altera esa calidad de vida, se altera esa dinámica de vida, nos salimos del trazo para hablar de dimensión profética. ¿Ok? Me voy explicando. Entonces, cuando se habla de falsa doctrina, ¿de qué se está hablando? De error. La Torá entonces no fue dada para salvación, sino para que los puros caminen según ella. Eso lo dice Gálatas 3:11. Entonces, la instrucción es el fin de la Torá. Eso dice Romanos 7:12. La instrucción es el fin de la Torá. Es el objetivo final de la Torá. ¿Y de dónde viene la instrucción? De la paternidad. ¿Por qué? Porque Torá tiene que ver con la instrucción de un padre para sus hijos, para que puedan dar en el blanco, para que acerten, para que puedan acertar, para que su vida pueda caminar alineada con lo que Él ha dicho. Eso es dar en el blanco. ¿Me explico bien? Ok. En aquellos tiempos, el idioma griego solo tenía una palabra para traducir Torá, y esta fue nomos. Entonces, la palabra nomos en el contexto griego es la palabra nuestra ley. O sea, los traductores de la Septuaginta, es la traducción del Antiguo Testamento, primer pacto, del hebreo al griego. Estos 70 sabios, cuando buscaron bueno, sigo con problemas.
Ahí ya voy a terminar. Lamentablemente va a quedar en 3 videos. Pero bueno, seguimos adelante. Les pido mis disculpas. Ya luego solucionaré esto. Ok. Entonces, la palabra ley, que viene del griego nomos, tiene un contexto. Es un contexto imperialista. ¿Y quién regía? ¿Quién regía la cátedra? ¿Quién regía las leyes, lo jurídico sobre Grecia? Zeus. Entonces, la palabra ley tiene una carga espiritual y una connotación negativa, porque al ser la ley de un imperio, subyuga, limita, coacciona, condena, es condenatoria. Aquí tenemos entonces dos conceptos totalmente opuestos y diametrales de dos culturas totalmente contrarias. Ley en el griego y Torá en el contexto hebreo. Entonces, el concepto ley es represor, es esclavizante. Esto por el contexto romano, por una mentalidad, repito, imperialista que plantea algo rígido, inflexible. Quien la transgrede muere. Porque también Roma asume esta actitud. Entonces, el concepto ley de Dios se introdujo en la teología contrario a la Torá. Contrario a la Torá. Y luego entonces el dispensacionalismo le pone la cereza al pastel, a la torta, porque entonces divide la historia del pueblo de Israel y la intervención de Dios en 7 dispensaciones, donde, según ellos, se enfatiza una verdad en cada dispensación. Entonces, la 5ª dispensación es la dispensación de la ley. La 6ª dispensación es la dispensación de la gracia cuando Yeshua viene. ¿De dónde se sacó Nelson Darby eso? Eso es griego. Eso usted no lo encuentra en la escritura. Dispensación tiene que ver con administración, y quien administra los tiempos es el eterno Dios. Dios no dividió en 7 dispensaciones. Esa es una especie de takanot, y yo la combato abiertamente porque no tiene congruencia con el mover y la dinámica y la proyección profética de la Escritura. El eterno Dios solo estableció un pacto, uno solo, y se lo extendió a Noé, se lo extendió a Abraham, a Isaac, a Jacob, se lo extendió al pueblo y nos lo extendió a nosotros. Un solo pacto que lo renovó con Yeshua. La gracia siempre ha existido. Pero entonces las dispensaciones, o el dispensacionalismo más bien, agrega un elemento. La ley termina para iniciar la gracia. ¿Se da cuenta? Entonces terminó la ley. Al terminar la ley, empieza la gracia. Entonces todo eso hacia atrás fue abolido. Y acabamos de leer en 2 Timoteo 3:16 que el apóstol Pablo dice que toda la Torá es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Del Nuevo Testamento? Si todavía no estaba escrito como tal. Está hablando de la Torá. En eso se fundamentó Pablo. Porque muchos creen, y algunos teólogos hacen creer, que el apóstol Pablo y que los discípulos tenían la Biblia ahí en la mano. Quieren dar esa impresión. No. Necesitamos tener honestidad en nuestras palabras. Necesitamos ser claros a la hora de presentar el contexto. Y no
De eso habla él, de la Torá. En Santiago 1:25 dice, habla de la Torá de la libertad. En el Salmo 119:27 dice, camino de los preceptos, así se le llama a la Torá. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Torá es inspirada. Entonces, transformada la forma de pensar, de actuar, a través del dabar, de la palabra del Eterno, para crear una cultura. Entonces, al rechazar la ley, es decir, al decir que ya no hay ley, que ya la ley fue abolida, asociando ley con Torah, se rechaza inconscientemente una esencia importantísima. Por eso Yeshua les dice, vengan, tomen mi yugo, vengan, mi yugo liviano y ligera mi carga. Yo les doy a ustedes la correcta interpretación. ¿De qué? De la Torá. Pero Jeremías 31 al 33 dice, he aquí que vienen días en que yo renovaré mi pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y yo escribiré, grabaré mis preceptos, mi Torá, en su mente y en su corazón. Y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. En otras palabras, eso está apuntando a la obra de Yeshua en nuestra vida. Para transicionar del monte Sinaí, la Torá del monte Sinaí, a nuestros corazones. Entonces, ¿cómo se va a abolir algo que toda la Escritura mantiene vivo y fresco? La ley no llegó a su fin, porque nunca fue ley. Es Torá desde un principio. ¿Y sufre alguna transformación? Sí, porque algunas de las palabras en esa Torá tuvieron cumplimiento en Yeshua, pero la Torá sigue vigente, porque la Torá es más que un libro. La Torá es Yeshua, Él es la Torá viviente, Él es el verbo. Entonces, cuando me dicen ley, y pareciera un tema semántico, cuando me cambian Torá por ley, me cambian el concepto y me cambian el contexto. Desvían mi pensamiento y comprometen mi corazón. Porque entonces la ley trae juicio, trae condenación. Es la ley de un imperio. Pero no solo eso, ya está abolida, ya no está en vigencia. Es un atacano. Fue arbitrario. Cambiar Torah por ley. Cambió el concepto, cambió la dinámica. Y obviamente, cuando hablamos de ley, no necesitamos, o no se requiere, o no se contempla un padre para establecerla. Entonces tenemos un Nuevo Testamento aislado del contexto del primer pacto o del Antiguo Testamento. Tenemos un primer pacto que fue abolido para establecer un nuevo pacto. No, señores. Tenemos un pacto que fue renovado con Yeshua, pero es el mismo pacto. Y una Torá que no ha cambiado. Porque nunca existió, nunca debió haber existido tal cosa como ley. Y nunca debió haber existido
la división entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque eso lo creó Marción, y Marción tendrá que darle cuentas al Creador por haber hecho semejante barbaridad. No existe tal cosa como dos testamentos, como tampoco existen dos pueblos. ¿Me entiende esa idea dual que prevalece para sacarnos del camino, para comprometernos? Equivocada. Yeshua dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la Torá o los profetas de Nevi'im, sino no he venido a abrogar, sino a cumplir. La palabra cumplir es llevar a su máxima expresión una cosa, hacerla total, hacerla completa. Se lo repito. Como diría en Argentina, pero que no seas cabezón, che. La palabra cumplir, y yo digo he venido a cumplirla, significa llevar a su máxima expresión una cosa. ¿Qué es lo que Yeshua va a llevar a su máxima expresión? La Torá. Hacerla total y completa, complementarlo. Mostrar la verdadera intención del Eterno al darla para llevar a un estilo de vida que acierte al blanco. Yeshua entonces enseñó en contra de la tradición oral y de la ley o las takanot de los fariseos. Entonces, cuando hoy nos quieren enseñar otra cosa, esos son fariseos. Los que por centurias han enseñado otra cosa, esos son de este tipo de fariseos, que tienen una instrucción equivocada, que tienen una instrucción contraria, que hacen doctrinas de cualquier pensamiento loco, de cualquier prejuicio, de cualquier temor. El hombre caído tiene la misma tendencia. Hoy hay un fariseísmo, un poco más sofisticado, pero fariseísmo al fin. Legislan sobre. Están sentados en la silla de Moisés, o por lo menos creen estarlo. Efesios 2:4-15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si ya Yeshua la derribó, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes son? ¿Qué se creen los religiosos para volver a levantarla? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, takanot. Entonces, si usted no conoce el contexto, no va a poder interpretar bien este pasaje. Para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Esto se refiere entonces a las interpretaciones rabínicas. Estos mandamientos no eran para gentiles. En Romanos 10:1-4 dice, el fin de la Torá es Yeshua. Entonces, el fin de la Torá es Yeshua. La palabra griega para fin es telos. Entonces, el fin de la Torá o el telos de la Torá. Telos significa meta o propósito. Entonces, la meta o el propósito de la Torá es Yeshua. La instrucción para acertar al blanco se complementa, se completa, se lleva a la plenitud solo a través de Yeshua. ¿Ok? Bien. Entonces, meditemos en esto, porque es clave. Entender estos conceptos nos va a ayudar a interpretar mejor la Escritura. El tiempo se me acabó. La próxima clase continuaré el tema y vamos a hablar de Yeshua, la Torá
y su contexto, para seguir en la misma línea de pensamiento. ¿Ok? Ahora, quiero aclarar algo. Mi intención no es despotricar contra personas, decimos en mi tierra. Yo no ataco personas, yo ataco un sistema. Y lamentablemente los que quieran defender el sistema, pues mis palabras les serán fuertes, les serán tal vez un poco agresivas, pero si usted revisa bien, usted va a encontrar verdad, no en lo que yo he dicho, sino en lo que la Torá establece. Tuvimos hoy una clase un poquito atropellada en 3 videos, pero bueno, nuevamente les pido disculpas y ya para la próxima clase habremos resuelto el tema. Les bendigo, shalom, shalom para todos y nos vemos entonces en la próxima clase.